Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:46, seguimos. Hay una polémica, una disputa en el caso del distrito Cantones de la provincia de Pichincha respecto de un último escaño. Diario El Comercio publicaba hace 3 días, candidata a la Asamblea por ADN denuncia irregularidades en el conteo de votos. Giovanna Uvidia, candidata a la Asamblea por ADN, rechazó la decisión de la Junta Provincial Electoral de Pichincha de impedir la apertura de más de 200 actas con presuntas inconsistencias en el conteo de votos. El pasado viernes en la madrugada, dijo Giovanna Uvidia, el equipo de ADN revisó 2 actas donde encontró 181 votos adicionales para la lista 7. Uvidia afirmó que esa revisión parcial evidencia posibles errores que afectarían el resultado electoral. Esto ha configurado una disputa por esa última curula entre Giovanna Uvidia de ADN, que mañana visitará nuestra mesa de trabajo, y Luis Fernando Molina de Revolución Ciudadana, que en cambio hoy nos acompaña acá en la cabina. Doctor Molina, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Fabricio, buenos días a todas y todos los que nos siguen a través de su prestigioso medio. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, cuéntenos qué está pasando con el escrutinio de estas actas de asambleístas del distrito Cantones de la provincia de Pichincha. Bueno, nos encontramos en la tercera de 5 fases que debe cumplirse posterior al tema del incluyendo el escrutinio, ¿no? Está en una primera fase es del escrutinio de todo lo que arroja a partir de la delegación electoral con el tema del conteo de votos que al final de el día lunes de la semana anterior, dio la victoria a la Revolución Ciudadana por 865 votos a favor, con una diferencia a favor de la Revolución Ciudadana. Posteriormente se hizo el proceso de reconteo de las inconsistencias numéricas que arroja el sistema y que es competencia de la delegación provincial electoral. Antes de que prosiga, en el distrito Cantones son 3 asambleístas. 4. Son 4. Ya, ¿cuántos están ingresando en este momento? Hasta este momento están ingresando 2 de Revolución Ciudadana, Mónica Alemán y yo, de acuerdo a las actas de resultados provisionales. Uno de ADN y uno de Pachacuti. Es Dina Farinango. Es Dina Farinango. Ya, ok, prosiga, por favor. Posteriormente a eso, en etapa de reconteo, esta diferencia de 865 votos se amplía a 2050, Fabricio. ¿Por qué? Porque las inconsistencias numéricas ratificaron esta diferencia. Y posteriormente a ello, ADN realizó la impugnación, o más bien dicho, el reclamo de 200 actas, donde en eso lo que se evidencia es que de las 200 actas, apenas 2 ameritaban un reconteo. Y ADN dentro de ello plantea lo que dicen los medios de comunicación, es que tiene 180 votos a favor de ellos, pero en la suma total la diferencia se mantiene con más de 1,800 votos a favor de la Revolución Ciudadana. Destacando un tema importante, que la delegación provincial electoral no es que aleatoriamente revisó 2 y existen 198 actas por revisar. No, la delegación provincial electoral revisó las 200 actas y determinó que un grupo de esas 200 actas ya habían sido parte del reconteo, por tanto las inconsistencias numéricas ya habían sido subsanadas en el proceso. Y las restantes no cumplen con el requisito establecido en el artículo 138.1, es decir, ser superiores al 1% para que incida en el resultado. Entonces, al final, estas 200 actas que plantea ADN fueron ya revisadas y estas 200 actas han sido nuevamente impugnadas a través del recurso de objeción ante el Consejo Nacional Electoral. Pero decirle, Fabricio, a todos los que nos siguen y nos escuchan, que cada vez que se hace un reconteo, la tendencia es que la Revolución Ciudadana mantiene o incrementa la diferencia. No hay un decrecimiento. Es más, nosotros también hemos planteado como objeciones aproximadamente 24 actas con inconsistencias numéricas que nos darían recuperar a nosotros cerca de 328 votos. Es decir, si ADN en 2 actas recupera 180, nosotros recuperaríamos 328 votos, lo que hace entrever que ya el resultado es irreversible. Pero no es entonces, como dijo Giovanna Uvidia y lo recogió, reitero, la nota de Diario El Comercio, de que el equipo de ADN revisó 2 actas donde encontró 181 votos adicionales. ¿Es así o no? A ver, lo que revisó y lo que encontró ADN son 2 actas
que fueron las dos únicas actas que tenían un error de sistema reconocida por la Delegación Provincial Electoral, que dio paso a un reconteo de 2 de las 200 actas, porque las otras 198 no cumplían los requisitos o ya fueron recontadas. Y en estas 2 actas no es que ADN recuperó 180, le voy a poner el dato exacto. Se abrieron 2 urnas. En la primera urna, que pertenece al Cantón Mejía, parroquia de Cutuglagua, la Revolución Ciudadana gana con aproximadamente una relación de 2.5 a 1. Y la segunda urna que se abre es la del Cantón Rumiñahui, parroquia de Sangolquí, donde gana ADN. Es decir, no tenemos una situación con que en las 2 gana ADN y tenía 0 votos y al final de eso recuperan 180, sino que lo que hace ver es que incluso la relación de las 2 urnas abiertas hacen entrever que en la una gana la Revolución Ciudadana, que en la otra gana ADN, y evidentemente los votos variaron tanto para Revolución Ciudadana como para ADN. O sea, no solamente variaron a favor de ADN. Exactamente, sino también también a favor de variaron RC. para la Revolución Ciudadana. Por supuesto. Por eso es que se mantiene la diferencia. Pero, ¿por qué se da esta variación? Porque uno también, digo, o sea, ustedes se ven favorecidos con esta revisión, se dan cuenta que ha habido errores, ADN se ve favorecida con esta revisión, se da cuenta que también ha habido errores. ¿El error dónde es? ¿El error es en la mesa? ¿El error es en el acta? ¿Dónde es el error? El error, de acuerdo al informe técnico, es en el sistema de escaneo. Y lo voy a graficar. Porque evidentemente existen actas en algún momento que en el escaneo, perdón lo que voy a decir, pero quedan descuadradas. Entonces eso hace entrever que a veces se dude respecto de la asignación del número de escaneos para el partido político porque quedan en la mitad. Sea porque normalmente al momento de la digitación, nosotros tenemos, a cada organización política se nos entrega un acta química, ¿no es cierto?, donde repisan y ponen los números correspondientes, sea porque al momento se numeró y se descuadró ese momento, o sea porque el número no está bien escrito y el sistema no lo lee. Pero ojo, estas actas que generan un problema por el reconocimiento del escaneo, lo arroja directamente el sistema. El sistema no lo reconoce y esas son las actas que entran a la fase de reconteo. Por tanto, las actas que ya tienen estas inconsistencias por error de sistema ya fueron trabajadas, ya fueron escrutadas y ya fueron recontadas entre el lunes de la semana anterior y el miércoles o jueves que terminamos el proceso de reconteo. Entonces no podemos hablar de que el error fue de los miembros de la mesa cuando comienzan el escrutinio, contaron mal, elaboraron mal el acta. Ese no es el error. No, ese no es el error, porque además recordemos un tema importante, Fabricio. El movimiento ADN plantea sus reclamaciones amparado en el artículo 138.1 del Código de la Democracia, donde dice básicamente que pudieran existir actas con error de sistema en una diferencia que supere al 1%. Y estas 200 actas, al tenor del 138.1, fueron ya revisadas por la Delegación Provincial Electoral y determinaron que no existe este margen superior al 1% y que tampoco se han verificado que existan errores de sistema que se arrojen. Porque además, Fabricio, hay un principio importante. El principio en materia electoral es el principio de la inversión de la carga de la prueba. Se presumen los resultados. Quien tiene que probar es la organización política al momento de la reclamación, por supuesto. Y ADN apenas pudo probar la cuarta parte de las 200 actas. A pesar de eso, la Delegación Provincial Electoral revisó las 200 actas por transparencia. Y eso es lo que nosotros hemos sostenido. No nos oponemos, Fabricio, a que se revisen todas las actas que tengan, porque al final los resultados no van a variar y van a estar a favor de la Revolución Ciudadana. Lo que nos oponemos nosotros es a que, como consecuencia del argumento del fraude electoral, pretenda desconocerse no el curul de Luis Fernando Molina, sino la voluntad popular, que es el voto de todas y todos los ciudadanos de los cantones de la provincia de Pichincha. ¿Es posible dar paso a una apertura total de las urnas de la circunscripción cantones de la provincia de Pichincha para, incluso por transparencia, estar seguros de que el resultado es el que
efectivamente es parte de la voluntad popular, de la voluntad de los electores, Luis Fernando? De acuerdo a la ley, debería establecerse un muestreo en el escenario que usted plantea. La ley no habla de una apertura total, no eso no habla existe, ¿verdad? no habla de una apertura total, pero adicionalmente el Tribunal Contencioso Electoral, en jurisprudencia vinculante del Tribunal Contencioso, ha determinado que para que ello suceda deberían existir elementos de una reducción de la diferencia, pero si la diferencia no se reduce, sino que se amplía, entonces es evidente que el resultado es irreversible. Pero hay un tema adicional. Cuando le falló a ADN el argumento de los errores sistémicos, plantearon en la misma reclamación, Fabricio, que podría ser un tema de tendencia. Y el Tribunal Contencioso Electoral, que quiero confiar que va a actuar en derecho, ha dicho ADN que lo va a plantear y nos defenderemos en derecho, ha planteado que la tendencia no es un derecho, sino una mera expectativa. Por tanto, una argumentación de tendencia no puede ser una causal para una reclamación, una objeción o una solicitud de apertura de urnas, por un principio democrático, no porque Luis Fernando no quiera que se aperturen las urnas, sino porque es necesario precautelar la voluntad popular. Si no, sería tan absurdo como cuestionar todo el procedimiento electoral, y lo que pasa en Pichincha sería un antecedente para Esmeraldas, para Sucumbíos, e incluso, Fabricio, para las presidenciales. Eso violenta la seguridad jurídica. Por eso es que nosotros decimos, si se amparan en el 138 y logran probar que el 138.1, 2 o 3 son las causales correspondientes, que se aperture. Lo que no estamos de acuerdo es que el argumento del fraude, que no existe en la ley, pretenda superar a la voluntad popular. ¿Qué debería pasar ahora? Porque claro, sale del ámbito de la Junta y usted bien ha planteado, se ha presentado, se ha elevado al siguiente nivel, que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que debe pasar ahí? El Consejo Nacional Electoral debe tomar como referencia el informe técnico jurídico de la delegación provincial y resolver nuevamente si es que cabe o no cabe la apertura de urnas en los términos de las 200 actas que han sido impugnadas, y adicionalmente también tendría que resolver nuestro recurso de objeción sobre las 24 actas que nosotros también hemos planteado como inconsistencia numérica. Ahí pueden darse dos escenarios: que acojan el informe técnico jurídico de la Delegación Provincial Electoral, de la Junta, por supuesto, y que determinen que si ya se revisó y no hay mérito, se ratifique la decisión de la Junta, o pudiera en su momento determinar qué actas o qué juntas deberían aperturarse. Pero aún así, en ese escenario, Fabricio, no podrían aperturar todas si es que no tienen los elementos de sustento y las pruebas correspondientes. Si sale del ámbito del CNE, podría también escalar al Tribunal Contencioso Electoral. Al Tribunal Contencioso Electoral. Pues esto todavía puede estar para largo. Deberían, en principio, en todos los procesos a nivel nacional, podría ir 1 o 2 semanas mucho más hacia adelante, porque el Tribunal Contencioso Electoral en esta materia también tiene plazos fatales en los que tiene que resolver. Pero, insisto, ya la revisión del Tribunal Contencioso Electoral será sobre el mérito del expediente, es decir, ya no podrían ingresar juntas, actas adicionales a las que se presentaron en las objeciones correspondientes. ¿Usted cree que no hay posibilidad jurídica real de que RC pierda esa curul del Distrito Cantones? Mire, nosotros, Fabricio, hemos revisado el fin de semana nuestro control electoral con todas las actas que se les entregan a las organizaciones políticas, y sabemos que la tendencia y que los resultados no van a cambiar, que el curul le pertenece a la Revolución Ciudadana. A mí lo que me llama la atención realmente, Fabricio, es cómo se generó este relato por la manera anticipada en que el asambleísta electo Luis Esteban Torres planteó en redes sociales que habían ganado el distrito de Cantones cuando estaba el 96% de actas escrutadas entre domingo y lunes. Había una diferencia de 165 votos y todavía estaban 7,000 en disputa que faltaban ingresar. Entonces, a mí me parece que fue irresponsable y desatinada la actitud y las declaraciones del asambleísta Luis Esteban Torres, que no esperó al 100% del escrutinio para emitir su pronunciamiento. Y además nosotros estamos tranquilos en la Revolución Ciudadana con el curul en derecho, porque los resultados nos asisten. Además, por un tema, nosotros comenzamos con 865 votos a favor al 100% del escrutinio, Fabricio.
Se realizó el reconteo con las inconsistencias numéricas e incrementamos la diferencia a 2050. Y después de las reclamaciones de ADN, la diferencia ahora es de 1.875, casi 1.900 votos a favor. Entonces, no existe la posibilidad de que pudiera haber un retroceso porque cada vez que nosotros nos sometemos a un reconteo, ganamos votos. Y eso hace ver que los resultados son irreversibles. Eso querría decir entonces, desde su punto de vista, que no existe posibilidad de que RC reduzca el número de asambleístas que tiene actualmente, que son 67. No habría la posibilidad si es que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral actúan en derecho y hacen prevalecer la voluntad popular. Y queremos creer precisamente en la institucionalidad de estos dos organismos que son los guardianes de la voluntad popular. Pero esa parte, y solamente para cerrar, lo que usted acaba de decir, quiero creer en la institucionalidad, pero resulta que ustedes como organización política han cuestionado la función electoral, han cuestionado abiertamente al Consejo Nacional Electoral, han hablado de que no brinda garantías. ¿Cómo es que ahora quieren creer en la institucionalidad? Mire, nosotros somos claros y hemos dicho, nosotros hemos jugado con cancha inclinada. Han existido deficiencias de control electoral en la licencia del presidente de la República. Pero a pesar de todos esos cuestionamientos, si algo ha hecho la Revolución Ciudadana es reconocer los resultados. Y ahí le comento, Fabricio, hace un año después de la muerte cruzada, a mí me faltaron 500 votos para llegar a la Asamblea Nacional. Y nosotros respetamos los resultados cuando estos eran irreversibles y felicitamos. Luisa González admitió también en su momento que había perdido y aceptó los resultados electorales. Lo mismo lo ha hecho Andrés Arauz. Entonces, para nosotros como organización política es evidente y tenemos muestras de que nosotros aceptamos y acatamos los resultados. Lo que no significa, por ejemplo, que en circunscripciones como Esmeraldas, como Sucumbíos, al igual que lo hace ADN en este momento, estemos llevando a cabo los procesos de objeción, de reclamaciones para que se clarifique y se transparenten los resultados. Vea, y ahí los resultados que fueren en esas dos circunscripciones que arrojen y lo aceptaremos democráticamente. Lo que no estamos de acuerdo, Fabricio, vuelvo e insisto y le digo a la ciudadanía, es que se alegue un fraude electoral para pretender desconocer el resultado, porque creo que eso le lacera al sistema democrático y al proceso político electoral. Correcto, Luis Fernando, gracias por el tiempo. Estaremos Muchas gracias, expectantes Fabricio, en lo que pase con este tema. Muchas gracias, Fabricio. Muy amable, gracias a Luis Fernando Molina, quien es candidato a la Asamblea Nacional por Revolución Ciudadana en representación del distrito Cantones de la provincia de Pichincha, con su visión respecto de esta reclamación de ADN. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.